Andrés Uriel Gallego Henao, por Olga Patricia Giraldo. Nació en Marinilla, tierra que inspiró al escritor Julio Jiménez, donde descubrió la sonrisa, la amistad, el cariño, la frescura y la entrega sin reservas de sus gentes. Un día de Aries, época en que el sol recorre al comenzar la primavera, signo originario de seres de carácter sanguíneo, temperamental, altanero, pero humilde, noble, sin espacio para el rencor, sencillo, leal, acreedor de innumerables amigos que se le dan de un todo. Andrés Uriel es el noveno de los 13 alumbramientos del máximo amor de su vida, su querida madre Belarmina. En su niñez acompañó a su padre en la comercialización de carne y de él heredó su temple soporte bonachón y campesino. Desde entonces demostró vigor y anhelo de progreso. La tierra lo nutrió fortaleciéndolo auténticamente en humanidad, en inteligencia y en libertad. Su infancia la disfrutó como el hijo de una tradicional familia, feliz, cristiana, amable y forjadora de indeclinables valores. Se constituyó en puente uniendo los seres que desde la lejanía expresaban su inmenso sentimiento. Desde la que fuera la única cabina telefónica del municipio, fue acólito en el convento con el padre Rafael. Se vislumbraba desde entonces su dinamismo y su gran proyección futurista e intelectual. Al crecer se forjó como el más sobresaliente estudiante y con el fallecimiento de su padre, para hacerse cargo de su familia, se despojó de sus intereses oportunidades de especialización gratuita en el exterior. Se hizo aún más solidario y vertical en sus principios que encarnan su amor a la vida digna y a la naturaleza sin claudicación alguna, paralelos a su actividad actual orientada a la apertura de caminos y vías de penetración, continuando con la historia antioqueña enmarcada en la pujanza de sus habitantes. ¿Qué no podríamos decir de sus sentimientos, de las ansiedades del corazón? Su gran amor a su progenitora, sus actuales hijos, sus alumnos pupilos herederos de su conocimiento y de su mayor orgullo, su vocación docente, los numerosos sobrinos suyos, quienes gozan de su preferencial afecto y el que considera el maravilloso complemento de la especie, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual, merece su ferviente inspiración. La mujer, que es una parte del plan humano que busca la perfección, el servicio, la convivencia, la formación y el crecimiento espiritual. Lo de la ternura o de generosidad y entrega, lo de grandeza, lo de buena forma de vida, lo sublime, lo sentimental, hasta las lágrimas, la parte noble, la lucha de virtud, la belleza y la mirada inteligente y transparente. Lo percibe vivamente del sexo femenino, considerándolo poseedor de la llama esplendorosa de la decencia. Comparte la opinión de que la mujer es diosa cierta de la fertilidad y el amor. El Andrés, con defectos y cualidades, está equilibrado por la razón, fundamentada en su fe inquebrantable en el hombre, en su aporte prodigioso a la tolerancia en esta ciudad, en el respeto por la singularidad de ideología, con el único fin del servicio. Sus paisanos observan en él la equidad, la justicia, pues dignifica el ejercicio del poder en sencillez y franco afecto fraternal. Estamos en compañía de la mamá de nuestro ministro, Andrés Uriel Gallego. Doña Belarmina, ella es Belarmina Henao. Muchas gracias por permitir entrar aquí. Muchas gracias. Lo mismo le deseo a usted. Bueno, señora, usted es tan amable, nos va a definir cómo era ese muchacho. Estamos hablando de Andrés Uriel. ¿Cómo era ese muchacho hace tantos años, cuando niño? ¿Cómo lo podíamos definir? Pues él ha sido desde niño muy buena persona. Ha sido un hijo que ha sido muy cariñoso, muy respetuoso, y con sus hermanos ha sido también muy buena persona. En compañía pues de don Andrés, que también le dio una excelente formación, porque había que ver don Andrés cuando, si los muchachos no iban a misa, él de todas maneras pues debían de ir a la misa o a cualquier actividad religiosa, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, ¿cuántos hijos es que usted tuvo, doña Belarmina? Cuéntenos a ver. Vea, hay 13 hijos vivos y uno muerto, son 14. 14. Bueno, ya disfrutamos
de los nietos, estamos disfrutando de los nietos y de los bisnietos. Es difícil recordar cuántos nietos, más o menos. Me parece, más o menos son 23 nietos 23 nietos. y 6 bisnietos. 6 bisnietos. Bueno, para los marinillos, recordemos que doña Belarmina es hermana del padre Henao, que era muy conocido, Rafael Henao, un cura que estuvo mucho tiempo en Marinilla, ¿cierto? Bueno, pero al fin, bueno, no hubo sacerdote, pero sí hubo grandes personas, ¿no es cierto? En la casa, ¿no? Pues porque Andrés Uriel, sí. Pues bueno, me parece pues que el hijo mío, como es mi ministro, Dios sería que le dio ese don. Maravilloso, es como tener realmente el sacerdote en la casa, ¿no? Maravilloso. Doña Belarmina, muchísimas gracias. Si usted quiere saludar a la comunidad de Marinilla, allá la estarán viendo los familiares, no digo que los hermanitas ni los hermanitos porque ya no están allá. Un saludo, si es posible, a toda esta comunidad de Marinilla, doña Belarmina. Un saludo muy grande y Dios le pague por todo, y a Dios que es el que le tengo que dar las gracias porque ha sido muy bueno conmigo y con mis hijos. Y un abrazo para todos. Bueno, lindo ese mensaje. Miren, a ver, sería un secreto que nos dijera cuántos años tiene en este momento. Voy a cumplir 92 años el 24 de mayo. Hasta fecha y todo se acuerda, ¿no? Bueno, y su alegría especial es ir a Marinilla. ¿En qué época es que vamos a Marinilla? Pues a mí lo que más me fascina ir a Marinilla es entrar a la casa de Dios, a visitar el Santísimo y la Virgen de la Asunción. Y también las funciones que hay, me gusta mucho la Semana Santa, el 15 de agosto y en diciembre, después... Sí, la Navidad, la época de la Navidad. La Navidad. Bueno, pues qué rico que miren ustedes la vitalidad que tiene una mujer de 90 y tantos años y se siente orgullosa. Una pregunta, ¿se siente orgullosa de tener un hijo con esas dotes como ser ministro y servir a la patria, no? Sí, como no, darle gracias a Dios por todos los beneficios. Y pues orgullosa no me provoca decir porque es como una... Petulancia, decir eso, es como una petulancia, pero estoy muy agradecida con Dios porque todos mis hijos han sido muy queridos. Yo los he educado en de la religión y al menos ellos temen a Dios y quieren mucho a Dios y a la Santísima Virgen María. Y yo quiero mucho a la Santísima Trinidad también. Qué belleza. Bueno, muchísimas gracias, doña Belarmina, y Dios la bendiga y que siga viviendo bastantes años, porque todavía no es hora de morirse uno. Muchas gracias. Bueno, le agradezco mucho, Fernando. Es muy querido, muy formal. Con muchísimo gusto. Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Hoy tenemos un personaje muy importante que es conocido por todos nosotros. Y damos los agradecimientos porque nos ha dado albergue y nos ha dado un buen tiempecito de todo ese tiempo tan ocupado que mantiene, y vamos a conocer muchas cositas de este personaje. Pues vamos a rotar la cámara y vamos a saludar concretamente a nuestro ministro de Transporte, doctor Andrés Uriel Gallego. Buenas tardes, doctor Andrés Uriel. Muchas gracias por darnos la entrada para que nuestros paisanos de Marinilla nos vean, y vamos a hablar de infidencias y de lo que queramos acá. Fernando, muchas gracias a usted. Aprovecho para saludar a todos los paisanos en el canal comunitario. Me complace mucho que tengan ese desarrollo allí en la ciudad. Bueno, vamos aquí, repito, no vamos a hablar de cosas que de pronto no manejemos, pero vamos a hablar de la parte humana. Concretamente vamos a hablar desde la infancia. Vamos a mencionar quiénes son los papás del actual ministro de Transporte. Bueno, pues como la mayor parte de la gente
mayor al menos conoce. Yo soy de una familia compuesta por Andrés Gallego y Belarmín Henao. Mi padre era finquero y carnicero, negociante, y mi madre pues ama de casa, de la familia Henao Zapata, donde es conocido el padre Rafael. Claro, tenemos al tío, el padre Rafael Henao, muy conocido en la comunidad. Bueno, ¿y usted es el bebé o cómo es la cosa, hombre? ¿Cuántos hermanos eran? Fuimos 13, murió uno muy pequeñito, yo soy el noveno de la familia, es decir que después de mí hay todavía 4. Bueno, empecemos con esas anécdotas desde pequeño. Es conocido pues la parte religiosa, pues ya porque Marinilla es una parte netamente religiosa. Hablemos de esa infancia. Usted iba a la cruzada de Chava y aquella otra persona que era la que rezaba en la iglesia. A las 6 de la mañana todos los días había misa de la cruzada, que la había fundado Pastorita, y le ayudaba a Chava. A mí me tocaron los últimos ya años de Pastorita y todo el esplendor de la juventud de Chava, que era tan ameno. Eso, y además era corriente en el pueblo que a las 6 de la tarde se hacía lo que llamaba el rezo, que era el Santo Rosario, usualmente en la iglesia, pero con la llegada del padre Manuel Aristizábal a Marinilla, recogía toda la muchachada y nos llevaba a donde había grutas, en las veredas o en las salidas del pueblo, y ya se rezaba el rosario. Y como en esa época los niños se recogían temprano en la casa, después del rezo del rosario, permitían que en el parque los niños jugáramos hasta las 7:30, hora en que uno se iba para la casa. Ya seguía los juegos, pero en la esquina de las casas. Porque antes las comunidades barriales se integraban mucho, ya eso se ha perdido. Y juegos y diversiones de pequeños habían muchas: patines incipientes, bicicletas por alquiler, juego de balón en la cancha del colegio o en la manga de los pinos, competencias, carreras, paseos a los charcos, paseos a las fincas, los que tenían la gracia de tenerla, montadas a caballo, en pelo desde las mangas, apostando carreras, tantas otras cosas, los juegos de bolas, en Semana Santa los juegos decorosos, en Navidad de la capilla, en Navidad tantas otras ocasiones, y en cada época del año tenía el encanto infantil. Yo además fui citador del teléfono, estando muy pequeñito, todavía en la escuela. Entonces conoció a la telefonista Mariana Hoyos, ¿no? ¿O no? No, eso fue después, antes. Mariana fue la que me contrató. Estaba más pequeñito que este muchachito yo. Y citaba en el teléfono de noche. Estoy citando como 3 o 4 años. Y se aguantó el genio de María, ¿cómo era? Mariana, que era bastante brava. Me aguanté el genio, mi papá me aguantaba el de cualquiera. Bueno, ¿y la primaria? ¿Dónde fue la primaria, hombre? A ver. La primaria fue en la escuela Jorge Ramón de Posada. Me tocaron, de director me tocó don Arturo Gallo, que en uno de los años en cuarto fue profesor mío. Sí, ese fue tía la gente. Tuve de profesores en el primer año a Amparo González, que está viviendo en Estados Unidos. En el segundo a una tía mía que se llamaba Ana Henao. En tercero me tocó, no fue don Ignacio, no recuerdo cuál fue el de tercero, tampoco. En cuarto Arturo Gallo, y en quinto don Jaime Horacio. Bueno, ya teníamos por ahí 8, 9 años. ¿Usted se acuerda que en Marinilla fue uno de los que estuvo en un concilio Vaticano II en Marinilla, que se hizo una réplica del Concilio Vaticano II que el Papa Juan XXIII había hecho? A ver, ¿cómo fue la cosa? Usted parece que participó en ese Concilio Vaticano de niños. Sí, eso fue muy notable en el Oriente, porque un coadjutor de la parroquia organizó una celebración como para socializar
y acercar a la gente lo que eran las deliberaciones en el Vaticano de todos los obispos. Y fue muy esplendoroso, muy preparado, eso fue muy organizado, con muchos meses de anticipación, y para ello se aplicaron pues infinidad de gente, no solo los niños que estamos preparando eso, sino todas las bordadoras de Marinilla haciendo los trajes y los ornamentos. Recuerdo mucho el del Papa, que era un hijo de don Ignacio Parra. Fue el único que pudo pagar el dinero del vestido del Papa, porque tenía como más modo, ¿no? Es que ese era un vestido, sí, era una casulla y tiara, pero espectacular. Yo no sé si eso lo hicieron en el convento. Eso, según recuerdo, era con hilos de plata y toda la fabricación de la capa pluvial, de la casulla. Los demás también eran muy bien ornamentados, las mitras, los ornamentos. Yo trabajé de cardenal camarlengo, y muy raro, porque el cardenal camarlengo es como el brazo político del Papa. Bueno, en Marinilla no sé si se acuerda, pero la pregunta es, ¿usted se acuerda que se hacían los concursos del catecismo, quien recitara sin equivocarse el catecismo del Padre Astete? ¿A usted no le tocó? Pues claro, yo me gané el concurso diocesano del catecismo. El último encuentro fue en Sonsón, y le gané a uno de bachillerato. El premio era pues el paseo en primer lugar. Y con Mariada y todo, ¿no es cierto? Sí, a Sonsón por la curva, eso era lejísimos. En esa época era 5 horas, ahora es aún no en hora y media. Bueno, listo. A ver, terminamos la primaria. ¿Cómo fue la cosa? ¿Nos fuimos para aguantar frío a Sonsón? ¿Para el seminario o cómo fue? A ver. Pues no era muy distinto el clima de Sonsón y de Marinilla. Era casi igual. Sí hacía más frío porque en el seminario a todo el frente del páramo, pero eso fue una época tremendamente buena. Yo estuve 5 años allá. ¿No hubo mamitis? Sí, a todo el mundo le da mamitis a uno todavía viejo. ¿Y de pronto los primeros días se orinaban en la cama? No, a mí sí no me tocó eso, pero era una época, allá había una gran formación deportiva, cultural, intelectual, maravillosa, y era un establecimiento sumamente bello. Difícilmente se vuelve a ver un establecimiento de esa calidad, en los jardines, los prados, la arquitectura, el contorno urbano que formaba, la zona tan bella contra la montaña del Capiro, lo del frente de todo el páramo, la cordillera central. Yo con frecuencia lo evoco, y cada que puedo voy, y cuando puedo pasar por encima de él, en helicóptero, en avión, Le echar la bendición. siempre me he hecho la bendición. Época feliz. Bueno, regularmente los seminaristas iban a colaborar. Cuando estaban en Sonsón iban cada año, entiendo, a colaborar en todas las actividades de la parroquia. Me parece que usted como que era un excelente lector. Yo no sé, oportunamente en las misas, en algunas misas de los domingos sobre todo, leía, y en algunos actos litúrgicos. ¿Qué hay de esto? Sí, yo era lector oficial incluso en el seminario. En época de ejercicios se ponía algún joven a leer a las horas de la comida o en los ejercicios, lo hacía. Y lo hacía también en Semana Santa, también en la colaboración con los oficios religiosos. Pero en Marinilla yo hacía la Semana Santa en la organización de la del convento. En el convento le ayudaba al tío mío que era capellán. Ya organizamos la Semana Santa bastante bonita, y asistía a las 12 ceremonias, de que yo hacía 2 Semanas Santas. Ah, bueno, entonces por eso es como el niño de las monjas, porque las monjas están muy agradecidas con ese muro que usted les puso ya detrás, que como que se estaban entrando los ladrones por detrás. Yo les he colaborado en algunas cositas, pues ya me han colaborado más con las oraciones, y guardo grandes afectos por ellas y un inmenso respeto. Yo las quiero inmensamente. Marinilla tiene la obligación de tener gratitud con ellas, porque han sido como un faro de Dios allá en el pueblo. Sí, ellas pues yo ya tuve oportunidad de hablar con ellas. Bueno, gracias a la formación de como era don Andrés Gallego, que era un hombre, yo lo veía él con su, primero que todo, para ir a la misa, con su buen taburete de esos de cuero, con tu mamá pues, para la mamá primero el asiento, o la silla, porque si estaba la iglesia llena, entonces primero la silla. Bueno,
Ya no sé qué más podríamos mencionar de esa primera parte. ¿Cuáles otros aspectos de esa infancia, del seminario y luego del seminario a dónde fuimos? Desde la parte de esa de la primera juventud y la niñez, hay muchos recuerdos. El muchacho que se cría en pueblo se cría más libre, más despejado, de pronto con menos limitaciones. Las mangas, los pájaros, las frutas, el trabajo en la finca, el estar de cerca de la realización de las labores agrícolas y familiares, el cuidado de ganado, el arreo de vacas, las ferias o en Marinilla o en Río Negro, las derrotadas de los novillos, los centavos que uno se ganaba llevando mercados en el carro de tablas, tantas otras cosas. Yo tengo muchos recuerdos de una maestra que se llamaba doña Cecilia Vázquez, que era maestra en Cascajo y en Rivera, y entonces el esposo y los hijos le mantenían un par de bestias muy buenas, sumamente buenas. Yo he sido muy aficionado a los caballos siempre, y le tenía una yegua amarilla, palomina hermosa, y tenía también le tenía un caballo palomo, y entonces yo era el encargado de ir a traérselo y a llevarle esos animales. Y para mí era un placer poder dar una montada a caballo, y esta señora además me encimaba plata. Y caballos buenos, hablando de caballos, aun cuando en Marinilla no han sido muy arraigados los caballos, yo he andado todas las ferias de Colombia y algunas de fuera de Colombia, y he tenido caballos superiores y he visto animales extraordinarios, pero muy pocos he visto como una yegua castaña que tenía castaña colorada que tenía don Joaquín Emilio Jiménez, que le había llegado del Valle del Cauca, una yegua sublime. Yo sabía que los martes y jueves iba a una finca que tenía en Las Cuchillas y salía a las 6:30, y yo le ponía cuidado para ver la yegua y oírla, los pasos, como ese he visto poquitas. Bueno, después de eso, del seminario, nosotros terminamos fue el bachillerato en el seminario, ¿verdad? Yo terminé en Marinilla, en el San José, por fortuna. Ah, bueno, entonces de ahí pues es que los de la institución educativa San José, que yo creí que era que querían apoderarse de un ministro a toda costa. Realmente es exalumno de la institución educativa de San José, o Colegio Nacional San José, como siempre se ha llamado, ¿no? Sí, ese colegio tiene una gran historia. Lo que pasa es que con el tiempo ha venido a menos, y sobre todo empezó su decadencia tal vez cuando demolieron la antigua edificación que conservaba ese sabor republicano, bellísimo, claustral, arquitectónico, espectacular. Y los que nos criamos cercanos al colegio recordamos no solo con recuerdo amable, con evocación, ese claustro, y una cosa muy especial que no se ha vuelto a ver: allá estaba rodeado seguramente de árboles muy antiguos, de más de 100 años, de nísperos, de los que llaman nísperos del Japón, tanto adentro del claustro como en el perímetro del colegio. Y entonces las vacaciones en la época de cosecha de los nísperos era cosa de ver a todos los muchachitos bregando a burlar la vigilancia de los celadores y la altura de 12 o 15 cuerdas que le ponían para proteger los nísperos, pero no los protegían. Así fuera volando llegábamos, y entrar a la única cancha de fútbol que había en Marinilla, que era la del colegio. Pero el colegio, además de la excelencia de la formación que siempre tuvo por más de 150 años, desde 1838, a donde iban a educarse de todas partes de Colombia, tenía otros elementos: el tema de la disciplina, que era muy frecuente, los uniformes que eran severos, de los desfiles, de su banda de guerra, de las películas en su teatro, que era casi el único. Solo había películas en la plaza, había películas en la plaza, sobre la pared de Maximiliano, o en el teatro del colegio, pero también las fiestas a San José, los encuentros futbolísticos, porque tenía buenos deportistas en básquetbol y en fútbol, y había encuentros todas las tardes. Y la bañada en la Marinilla, que cuando eso era más o menos limpia, ahí en el recodo del colegio. Bueno, tantas otras cosas bellas que eran
esa época, son recuerdos y nostalgias. Bueno, hablemos de la parte pública. No sé si de pronto nos faltaría, pero bueno, en fin, si nos acordamos de otra cosita por ahí, pues la metemos acá. Vamos a la parte pública. Parece ser que usted se inició ya en la parte pública como concejal de Marinilla en 1992. ¿Cómo fue eso? Eso ya fue pues tarde. Yo fui profesor de la Universidad Nacional pues toda mi vida, desde la época de estudiante. Ejercí la ingeniería, me volví finquero y actividades públicas tenía desde la época de esos paros. Siempre participamos desde la universidad. A la muerte de Ramón Emilio Arcila, cuando sucedió su asesinato, el movimiento que se había fundado allá, un movimiento muy importante que se llama Convergencia Cívica, Cultural y Democrática por Marinilla, sus dirigentes convinieron en que yo hiciera la dirección de ese movimiento, y en la dirección de ese movimiento se formaron algunas listas que tuvieron buen éxito electoral, tuvieron buen respaldo popular, y tuve acceso a esa lista, salí como concejal, hicimos una labor yo creo que importante en el consejo, con algunos compañeros, con Egidio Gómez, con Nicolás Ochoa, con Juan Javier, con tantos otros, con Pacho Ramírez, con el mellizo Galvis, con muchísimos, con una persona que le ha servido mucho a la ciudad, silenciosa y calladamente, como Óscar Buitrago. Tantas personas que tuvimos ocasión de estar allá y de controvertir, apoyar, discutir, y todo el paso por el consejo fue muy útil. Yo me siento complacido y orgulloso de haber pertenecido al cuerpo edilicio de Marinilla, y en toda parte lo digo, cualquier consejo de Colombia donde tengo ocasión de ir a presentar algún proyecto o atender alguna invitación, siempre menciono con orgullo que fui concejal de mi pueblo. Bueno, aparte de la capacidad política, pues sobre la parte como maestro, docente, me parece importante. ¿Se ha sentido mejor como docente o como, pues, que tenga que ver algo con la comunidad como personaje público? Y en realidad, pues, mi vida ha sido de ingeniero civil, calculista, gracias a Dios con muy buen éxito, y en mi época con reconocimiento nacional, aún internacional. Y desde la universidad soy docente por un concurso que me gané en quinto semestre. Estaba dando clases de resistencia a materiales y después de estructuras. Ahí es donde está lo de la excelencia académica, ¿no?, que tuvimos. Eso fue posterior, eso fue en unas evaluaciones que a partir del año 89 empezaron a hacer en la Universidad Nacional para que los estudiantes seleccionaran sus mejores docentes. Yo me gané ese título en la Facultad de Minas 5 veces. Bueno, yo entiendo que nuestro gobierno, y en ese entonces cuando era gobernador de Antioquia, se ganó la confianza por esa excelencia académica y por todo aquello del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué relación hubo en ese entonces como gobernador? Él fue una persona muy diferente conmigo, muy buen jefe. Aprendí muchas cosas con él. Él transmite una fuerza, un magnetismo, unas convicciones, un espíritu de trabajo, un concepto ya reflexionado y madurado del Estado y de lo público, y una gran confianza en los subalternos y un gran apoyo. En esa época pudimos hacer una labor importante por Antioquia con inmenso afecto, y luego ya en esta etapa de la controversia política por la presidencia de la República, tuve ocasión de ser el jefe de debate político en Antioquia y en la parte del occidente, y logramos el triunfo, y al configurar sus cuadros de trabajo, pues tuvo a bien tener en cuenta mi nombre para formar parte de su gabinete, y ahí vamos, con dificultades en algunas ocasiones y con éxito en otras, pero ahí sostenidos y buscando siempre que quede bien la gente de donde yo vengo, Marinilla, que quede bien Antioquia y que le sirvamos a Colombia. Ese es el objetivo y esperamos cumplirlo. No importa pues esa crítica de que Uribe se tomó a los paisas, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Bueno, ya como después de ese trabajo a nivel en el gobierno departamental con el entonces gobernador, podemos pasar entonces ya a la parte nacional.
¿qué es ser un ministro, hombre? Un ministro debe tener como dotes especiales. No sé, podríamos definir qué es ser ministro en el gobierno o de cualquier gobierno. Sería muy difícil. Pues en Bogotá dicen que lo único que necesita para ser ministro es que lo nombren. Pero siendo uno de provincia siempre es difícil y de cuna modesta, como somos todos los marinillos, más difícil aún. Se necesita en primer lugar la confianza del mandatario y sobre todo uno pues responder. En términos, en Bogotá, ser ministro es muy importante, muy importante. En mi condición no, yo creo que lo importante es uno poder prestar un servicio desde el gobierno nacional. En la historia sí será muy importante haber sido ministro de Álvaro Uribe, para la historia futura. Va a ser definitivamente importante por los cambios que se empiezan a ver y que va a reconocer el futuro. Eso sí va a ser inmensamente importante y a mi familia le dejo esa herencia de que yo fui ministro de Álvaro Uribe y ministro con respuestas y con su amistad y con su respaldo, y que dejamos algunas obras incluso en el oriente y incluso en Marinilla. Enseguida hablamos de eso, Fernando. Yo creo que pues la valoración que uno pues desde la condición modesta hace de la magnitud del cargo no permite dar la percepción de hecho, pero en algunas circunstancias uno sí siente cuán importante es estar en el cuerpo directivo de una nación tan importante como es Colombia, por supuesto, pero le reitero, pues sobre todo para mis paisanos, lo importante no es el cargo, sino las realizaciones que desde ahí se puedan hacer en beneficio del mayor número de colombianos. Y creo que las tareas, como van desarrollándose, y los programas ambiciosísimos que nos hemos propuesto, van a salir todos, hasta el último esquema que nosotros nos propusimos va a salir, y eran tan ambiciosos que al principio en Bogotá se burlaban porque no era posible, lo veían absolutamente imposible y máxime en las circunstancias económicas del país y del gobierno. Pero ahorita que ven consolidando todo ese programa y que lo estamos remontando las metas, ya cuando uno plantea un proyecto ya no se burlan sino que se aterran, porque sabe que sale. Sí. Bueno, volvámonos como a Marinilla. A ver, Marinilla, realmente hay una gratitud porque hay muchos proyectos que gracias, en aquel entonces cuando secretario de Obras Públicas y ahora como ministro, están agradeciendo. Recordemos a la comunidad cuáles podrían ser aquellos proyectos. Pues yo no recuerdo de muchos, por decir algo. La construcción de la iglesia María Auxiliadora, pues mucha gente no sabía que el ingeniero, el doctor Andrés Uriel Gallego, fue una de las personas también que tuvo que ver con ello. ¿Cuáles otros proyectos? Pues de mi vida privada, la María Auxiliadora, hay uno que es muy bello allá, que es la Casa de Oración, que yo ayudé con eso. Muchos proyectos de sector privado, la Casa de la Cultura ayudé también bastante, hasta la Casa Conservadora también tiene algunas cositas de colaboración mía. De esos tipos de proyectos, pero de mi vida pública, algunas herencitas, todos esos puentes que hay nuevos sobre la cava Marinilla fueron hechos o durante la Secretaría de Obras Públicas o ahora en el Ministerio. Ahí está en licitación 2,5 kilómetros de pavimentación de acceso al municipio. Acabo de entregarle a Marinilla de Río Negro una partida de 800 millones de pesos para pavimentar la carrilera. Sí, terminamos el puente ahí que va por lo que llaman Inravisión, y hay que dejar otras huellitas. Ustedes ven una cosa que estaba paralizada, que hubiera sido imposible, es la continuación de la doble calzada que se había quedado en el hipódromo. Ahora la vamos a llevar no hasta Marinilla y no hasta el santuario. El año entrante, en diciembre, estará en el santuario con la ayuda de Dios. Y a mediados del año entrante estará en Marinilla con la ayuda de Dios. Entonces esas son chivas que les podemos decir ya pues aquí a la comunidad, ¿no? Voy a decirles porque ahí están trabajando en la doble calzada. Y pedí que ese separador mezquino que tenía hasta ahí, hasta los comuneros, se ampliara. Ahí en el primer tramo de 4 kilómetros que están haciendo va a ser de 3 metros, pero después hacia Marinilla sigue de 4 metros, que sea una zonita verde
decente en el centro. Y le aseguro que esa doble calzada no se va a quedar en el santuario, tiene que seguir en dirección a Bogotá. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces ahí estamos realizando el sueño de Román Gómez, que fue aquel ingeniero que trazó esa vía, ¿no? ¿Tenemos un Román Gómez gallego o cómo es la cosa? Román Gómez fue un hombre muy importante para Marinilla, la hizo conocer. Ramón Hoyos Vallejo sí que la hizo conocer. Roberto Hoyos sí que la hizo conocer. Hernán Villegas sí que nos hizo quedar bien en el Congreso. Tanto otros parlamentarios, Gustavo Duque Ramírez, sí que lo recuerdan en Bogotá por su inteligencia brillante. Tantos que estuvieron allá que le dieron lustre. Eugenio Gómez sí que nos hizo conocer, presidente del Congreso de la República, que eso es un cargo tan importante casi como el del presidente. Ha habido ministros, contémosle a la comunidad, yo creo que es la primera vez en la historia de Colombia que hay un ministro Marinillo. Sí, lastimosamente, a pesar de la importancia de Marinilla en el pasado, no había habido un ministro de ahí de Marinilla. En el pasado hubo ofrecimientos. A Eugenio Gómez sé que le ofrecieron el Ministerio de Fomento, pero no se concretó. Y en el pasado, Marinillo ha habido talentos no solo para el ministro, sino para presidentes incluso. Pero hasta ahora pues recae en mí la responsabilidad de que vuelvan a pensar en Marinilla y en sus marinillos como buenos ministros. Si yo lo hago bien, seguramente que pensarán en otros que ahí vienen, y si lo hago mal, quedamos perdidos. Bueno, y de pronto, hombre, ¿por qué no? Hablemos aquí entre nos. ¿Será que estamos como colando, pensando una posible candidatura a la presidencia de Colombia? ¿De quién? ¿De Álvaro Uribe? No, hombre, del ministro Andrés Uriel Gallego. No tiene 5 arriesgos que me vuelva a meter en candidaturas, ya me ha ido muy mal. Bueno, no sé, ya entonces como para terminar y agradeciéndole pues esta charla tan espectacular que yo creo que los marinillos pueden apreciar. Ya como ministro, bueno, o como simple marinillo, ¿qué más pensamos hacer como cuando salgamos de este ministerio? ¿Seguir en su docencia? ¿Seguir con su oficina? ¿O qué? Bueno, la oficina ya la terminé cuando me posesioné de ministro, terminé la oficina de ingeniero. Esa la tuve más de 25 años, ya estuvo bien que otros trabajen en ese tema. Sigo en la docencia porque yo estoy en licencia de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y tengo guardadito el cargo de docente también en la Bolivariana y en la Medellín. Voy a seguir de docente unos años hasta que la salud y la edad lo permitan, hasta que la muerte nos separe. Y a disfrutar un poquitico más la vida leyendo y escribiendo y de pronto dedicándose memorias, ¿qué memorias para los grandes hombres? Pero escribiendo algunas cositas que tengo para escribir y de pronto volver a Marinilla o de sacristán o al consejo. O de citador de los teléfonos. Bueno, de citador ya de los teléfonos no, ese cargo desapareció porque como ya en toda casa hay teléfonos ya no se necesita. Pero de todas maneras uno a la gente le puede servir de citador de teléfono de ministro. Bueno, yo quisiera entonces que nos despidamos. De qué manera nos podemos despedir de toda esta comunidad de Marinilla tan querida, que sepamos y que conozcamos de nuestros líderes, cómo van. No, muchas gracias Fernando por darme la oportunidad de estar en contacto con mis paisanos, a quienes pues quiero tanto y de donde vengo, y pedirle a todos que tengan atención a lo que hacemos, para que estimulen lo bueno que se haga o para que critiquen las deficiencias de la actuación pública, porque el hombre público representa a las comunidades, y yo en este caso soy hombre público proveniente de Marinilla, represento a Marinilla, Antioquia, en beneficio de Colombia. Bueno, doctor, muchísimas gracias, y la comunidad ya tiene una idea de lo que es Andrés Uriel Gallego. Claro que las informaciones han sido a través de otros canales, pero aquí en directo, en vivo y en directo, saben cómo mejor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Fernando, a usted.